Bueno, continuando, eh, vamos a ver esta figura donde ahora tenemos, ¿verdad? La asunción de viga de, déjame darle un poquito de zoom, ¿verdad? Ahora con secciones planas permanecen planas, podemos, ¿verdad? Hacer un diagrama de deformación versus profundidad. El diagrama está dibujado positivo hacia la compresión, así que aquí tenemos la fibra máxima de hormigón en compresión, tenemos todas esas varillas de acero. Y aquí tenemos, ¿verdad? La tensión máxima en la fila 4 de varilla. Y obviamente la curvatura que se puede representar como ese ángulo, ¿verdad? El inverso de radio de curvatura. Tenemos que tener los modelos de acero y del hormigón. Y recordando que despreciamos por el agrietamiento los esfuerzos en tensión del hormigón. Así que aquí tenemos una curva trilineal que no es tan importante porque es hormigón no confinado, no vamos a poder llegar a tanta deformación en el acero. Y una curva parabólica, ¿verdad? Del hormigón confinado. Este, pues si tenemos una deformación máxima asumida, podemos entonces estimar la distancia al eje neutro, considerando equilibrio de fuerza de las fuerzas internas que se generan. En este caso, ¿verdad? Es el caso genérico, viga columna, donde va a haber una carga P. Vamos a asumir que la carga P va a estar en el mismo medio de la sección de la viga, no tiene que ser, o de la viga columna, no es el eje neutro no necesariamente va a estar en el medio, pues es una sección de hormigón y porque tiene una carga axial también. Pero tenemos, una vez asumamos un diagrama de deformaciones que varía linealmente, pues podemos calcular las fuerzas que se generan en las distintas varillas de acero y la fuerza que se genera en la zona de compresión del hormigón con la curva de esfuerzo de deformación. Tenemos las deformaciones en el hormigón, calculamos las deformaciones en cada fibra, buscamos, ¿verdad?, la fuerza que se genera, eso es lo que ellos llaman C sub C, y hacemos lo mismo con las deformaciones del acero y la curva de esfuerzo de deformación del acero, ¿verdad? Tenemos el área de cada varilla, el área por el esfuerzo, pues sabemos cuánta fuerza se genera en cada varilla. Y claro, lo que hacemos cuando hacemos este cálculo es un proceso iterativo donde asumimos la deformación del hormigón, asumimos la distancia al eje neutro y verificamos que haya equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Todas estas fuerzas tienen que sumar P en compresión, ¿verdad? Porque esa es la fuerza resultante en la sección. Y una vez todas esas fuerzas suman P, eso quiere decir que para esta deformación dada, conseguimos la distancia al eje neutro correcta, ya podemos calcular nuestra curvatura, ¿verdad? Como la deformación máxima del hormigón entre la distancia al eje neutro. Y el momento, pues simplemente podemos buscar el momento en la mitad de la viga de todas estas fuerzas. Y eso va a ser igual al momento que se genera el resultante en la sección. Este, Bien similar a lo que habíamos hecho, lo único que, pues obviamente donde el hormigón está en tensión no hay esfuerzo del hormigón y donde esté el acero, pues, ¿verdad? Pues podemos modelarlo como unas deformaciones concentradas y calcular con el área de cada varilla la fuerza que se genera. O sea que tenemos dos materiales distintos de los que tenemos que estar pendientes. Pero es exactamente el mismo comportamiento de viga que habíamos estudiado o repasado en la clase pasada. Eh, Vamos ahora a ver un ejemplo numérico del mismo libro. A darle un poquito de zoom a esa figura. Aquí tienen, este es básicamente el modelo de Honestat para hormigón no confinado. Esto es una curva bilineal del acero donde no están modelando endurecimiento de deformaciones o strength hardening. Que como es hormigón no confinado, pues no es tan importante. Y para ciertas dimensiones, quiero verificar si dice las dimensiones de la viga. Aunque no es tan importante, así que no las voy a poner. De hecho, la gráfica está normalizada, así que no las dice.
está normalizada, ¿verdad? Nos da un radio de B a D, nos pone a cero en compresión y a cero en tensión, y calculamos el radio o el porciento de acero, ¿verdad? Que le llaman Rho y Rho primo para el porciento de acero en tensión, y lo hacemos para varios valores. Desde, ¿verdad? Vamos a tener porcientos de acero desde poquito hasta grande y vemos los resultados. Viendo la primera familia de curvas, la segunda y la tercera, la diferencia en resistencia, ¿verdad? Esta es una gráfica de momento normalizada versus curvatura normalizada. Y ahí tenemos cómo queda y lo que vemos es con la resistencia es que a medida que bajamos el acero en tensión, lo que esperamos, ¿verdad? Pues baja la resistencia a momento. Aquí la bajan de una densidad de acero de 0.0375 a 0.0125, ¿verdad? De la curva, de la familia de curvas de arriba a la familia de curvas de abajo. Pero también juegan con el acero en compresión. Y es importante notar, ¿verdad?, que la curvatura máxima que podemos llegar cuando no tenemos acero en compresión, vamos a mirar esta familia de curvas que tiene el mismo acero en tensión, tiene 0.0375%, o Rho, como le llaman al porciento de acero en viga. El porciento de acero, ¿verdad?, es en términos de la sección efectiva, es AS sobre B por D. Repasando eso, ¿verdad? Pues nada, si no tiene acero en compresión, vemos que la curvatura que podemos llegar pues es mínima. Si comparamos la excedencia aquí, que está como leyéndolo a ojo 0.004, la máxima está como en el orden de 0.008 para esta curva 3 que no tiene acero en compresión. A medida que aumentamos el acero en compresión, pues obviamente lo que hacemos es que ayudamos a resistir, reforzamos el hormigón en la parte de compresión, por lo tanto el hormigón tarda más en llegar a la deformación de 0.003 o en este caso 0.004, que es la que estamos usando con Honestat. Y puede llegar, aumenta un poco la ductilidad. Y a medida que en este caso lo aumentan casi al doble o el doble, ¿verdad? Ponen 0.0125 y después ponen 0.0250, pues la ductilidad básicamente se duplica, ¿verdad? De 0.012 la ductilidad, la curvatura última en este caso, a 0.024. Recuérdense que esto está normalizado, pero la vemos cualitativamente como sin acero en compresión versus con mucho acero en compresión, cuánto es la diferencia en ductilidad. Hay una diferencia en resistencia también, y sabemos que en los cursos de hormigón nos enseñan que uno no añade acero en compresión para aumentar resistencia. Uno lo que hace es esto mismo, uno añade acero en compresión para aumentar ductilidad. Y claro, uno puede aumentar la resistencia porque a medida que uno añade acero en compresión, uno puede añadir más acero en tensión manteniendo ductilidad. Y eso lo podemos ver en este ejemplo, ¿verdad? Si miramos las vigas que menos reforzadas están, la resistencia es mucho menor, en este caso una tercera parte de la resistencia de la familia 1 de acero en tensión. Recuerden, todas estas tres vigas tienen el mismo acero en tensión, tienen 0.375. Estas obviamente tienen una tercera parte de ese acero, solamente 0.0125. Pues obviamente la resistencia es una tercera parte de la capacidad. Sabemos, ¿verdad?, también de los cursos de hormigón que la resistencia, la capacidad de momento es básicamente proporcional a la cantidad de acero en tensión. Y eso es lo que demostramos cuando hacemos los cálculos y lo vemos aquí. Claro, la ventaja de tener poco acero en tensión es que tenemos mucha ductilidad. Aún sin acero en compresión, miren esta viga 7 que no tiene acero en compresión, miren toda la ductilidad que tiene. La viga 6 no nos cabe, ¿verdad?, la curvatura última en la gráfica, que sí ya tiene un poco de acero en compresión. Cuando aumentamos dramáticamente la cantidad de acero, pues perdemos muchísima ductilidad. Pero si le añadimos acero en compresión, pues básicamente, por lo menos la viga 1 es ejemplo de que casi recuperamos la misma ductilidad que teníamos si teníamos poquito acero y sin acero en compresión. Y esto es repaso, ¿verdad? Esto es lo que sabemos de un curso básico de hormigón. Lo que es interesante es que estamos viendo, ¿verdad?, esa curvatura y demostrando, ¿verdad?, cuán dúctil es. Claro, algo que no dije, déjenme buscarlo.
para, ¿verdad? Siempre hay que establecer un criterio de ductilidad y el libro, independientemente de que él ponga unas fórmulas aquí que no nos interesan ahora mismo, él define ductilidad como, curvatura última entre curvatura de excedencia. Y la curvatura de excedencia en general la define como cuando tensa por primera vez la varilla en tensión, la que tiene la tensión máxima. O sea, y me explico. En este caso, pues nosotros sabemos que estamos definiendo la curvatura de excedencia, que sería más o menos por este punto en todas las vigas, como cuando esta varilla cede. Claro, en este caso en particular uno ve que básicamente el momento de excedencia y el momento último es prácticamente igual, porque como solamente hay una camada de varillas en tensión a la que esta varilla cede, básicamente esta fuerza se queda constante y la capacidad en tensión, por más que ¿verdad? Que se comprima la zona en compresión, sabemos que no varía mucho el brazo del centro de la fuerza en compresión versus la fuerza en tensión. O sea, que sabemos que ese brazo de momento se queda más o menos constante. Y eso es lo que vemos en estas curvas. Y claro, como dice aquí, que quede claro, en este caso estas curvas no son experimentales, son teóricas, pero vemos, ¿verdad?, ese comportamiento. Vamos a... Antes de ir a columnas, déjenme ir a unas curvas que se me quedaron aquí en esta página y ver cómo podemos modelar teóricamente la relación momento-curvatura y después vamos a qué pasa cuando tenemos una carga en compresión, ¿verdad? En la misma discusión que estábamos. Aquí presentan, déjenme darle un poquito menos de zoom, 3 modelos de cómo podemos modelar esa relación momento-curvatura de una sección transversal, ¿verdad? Tenemos el que quizás sea, y sigue siendo una aproximación, el que quizás sea el modelo más completo, donde modelamos, ¿verdad? Empezamos elástico, la relación momento-curvatura, después se agrieta, calculamos el momento de excedencia, que ya dijimos que lo vamos a definir como cuando cede por primera vez la varilla que más en tensión está, y calculamos la curvatura de excedencia, lo unimos como una línea, y después calculamos la curvatura última que ocurre con la deformación del hormigón última y el momento último y lo unimos con una línea. Entonces tenemos una curva trilineal. Esto en realidad es una aproximación también porque la curva sería... Déjenme dibujarlo un momento. La curva sería algo más parecido... Ay, que no se me tilte. Tenemos curvatura, tenemos un momento, obviamente empezamos elástico, agrietamiento, que el hormigón agrieta bien rápido, así que esto nunca va a estar a escala, ¿verdad? Tenemos excedencia por aquí y el momento último por acá. Ya tenemos MY y MU. Y lo mismo, tenemos la curvatura de agrietamiento, la de excedencia, y vamos a usar esa misma que puse ahí como la de última. Y claro, él lo que hace es que la aproximación que uno hace cuando uno modela agrietamiento es que uno las une con una línea, pero sabemos que una vez se agrieta, él no vuelve por esta curva, él básicamente va a tener esta curva que va a ser elástica pero agrietada. Y lo correcto sería que no se ha agrietado nunca, estamos en esta zona elástica, estamos en esta zona elástica, se agrieta y de ahora en adelante estamos en esta zona elástica agrietada. Y esa, ¿verdad? Eso sería, esa pendiente sería EI agrietado versus que esta sería EI gross, si lo queremos ver así. De esa manera. Pero no es importante modelar el agrietamiento. La realidad es que el hormigón se agrieta bien rápido.
Eh, Voy a volver a la presentación. La realidad es que el hormigón se agrieta bien rápido y lo más razonable es hacer una curva bilineal donde ya modelemos la sección agrietada. Y de hecho no tenemos que hacer el cálculo ni, yo diría que ni tan siquiera ni de curvatura de sedencia, porque básicamente los códigos nos dan siempre, ya sea la TC40 o FEMA 356 o el ACE 4113, nos va a dar unos valores típicos, ¿verdad? Nos dice para vigas típicamente .35 y crack o .5. Yo lo voy a buscar más tarde porque lo vamos a usar en el ejemplo. Pero este modelo aproximado bilineal es un poquito más razonable. Claro, si uno está trabajando a mano y uno quiere hacer un análisis plástico, ¿verdad? Con mecanismos de falla o algo así, uno lo puede modelar simplemente asumiendo que el último es el momento plástico y asumir esto constante. Que en viga ya vimos que no es muy diferente, ¿verdad? La aproximación, pero en columna pues quizás el cedencia y también depende de cómo esté reforzada la viga. Pero quizás cedencia, primera cedencia y ultimate, pues va a hacer que esta curva siga aumentando y no sea así horizontal, como la vimos en viga solamente. Vamos ahora a ver cómo se comportan, ¿verdad? Cuando hay carga axial eh, en la sección transversal.